tiempo que nos está brindando para poder hacer la entrevista. Mi nombre es Montserrat y no sé si los compañeros también se quieran presentar. Daniel Ramírez, para servirle. Fernando Valles, mucho gusto. Fernando Ramírez. Y Abel Peláez. Mucho gusto a todos. Igualmente. Bienvenidos. Les abro aquí un espacio aunque sea pequeñito porque todo el día andamos apurados, pero espero les sirva las respuestas que yo pueda dar a sus preguntas. Muchísimas gracias. ¿Puede decir, por favor, cómo se llama? Mi nombre es Araceli Lorena Morradilla, agente del Ministerio Público B, adscrita a los juzgados segundo y tercero familiar aquí en Pachuca. Desde el campo de su trabajo y de su profesión, ¿cómo define la alienación parental? Pues partimos de un supuesto a donde hay dos progenitores con sus hijos, independientemente de los hijos que tengan, en donde inician más que nada aquí son demandas por guarda y custodia, por pensión alimenticia. Principalmente la guarda y custodia, un progenitor le pide o le solicita o le demanda al otro progenitor la guarda y custodia por desaveniencia, por lo que quiera. Y entonces la alienación parental en ese sentido se puede percatar cuando el progenitor que tenga la guarda y custodia de un menor y que se lo dio el juez o lo tiene en su guarda, puede realizar una acción en donde manipule hasta cierto punto al menor para evitar las convivencias con el otro progenitor. Por decir, si la mamá tiene la guardia de custodia, a lo mejor a evitar a toda costa que no conviva con el papá. Eso sería una alienación parental en el sentido que empezamos desde ahí, que empieza a manipular al pequeño diciéndole, a lo mejor hablándole mal del papá, para que no conviva con él, metiéndole cosas en la cabeza que a lo mejor no son, y el niño empieza a manifestar cosas psicológicas como tenerle miedo, el desapego, por todo lo que le dijeron. No quiere decir que a lo mejor el señor sea malo, y hasta cierto punto odio o rencor, y desde ese momento lo empezamos a percatar que hay una cuestión manipulable en el niño que ya le afectó psicológicamente con cosas que le dijeron o acciones que hicieron por este lado, a lo mejor la mamá, o en este caso si el papá tuviera la guardia y custodia, en ese sentido. Y para detectarlo, pues se tienen que hacer unas valoraciones psicológicas que son ante el Consejo de Familia. El Consejo de Familia es una institución que nos ofrece valoraciones psicológicas y médicas, en este caso, para las personas que intervienen en juicios ante la familia y que tienen que ver con los menores. En ese sentido, pues lo podría resumir que es una acción que hace el progenitor que tiene la guardia y custodia de un menor hacia el otro progenitor, manipulándolo de tal manera para que el niño no se acerque ni conviva con el otro papá y le tenga empezando desde el miedo hasta terminando estando violento, que es ya lo máximo. En ese sentido, pues se puede decir que se manipuló su conducta para que tuviera ese resentimiento con el otro papá, que a lo mejor no pudiera estar visible si no se hacen las valoraciones psicológicas, que es lo que nos aterriza. Para nosotros como Ministerio Público es una herramienta muy importante para saber lo que determina el psicólogo con unas valoraciones psicológicas. Familiarizada con este concepto de alienación parental. Sí, lo vemos en nuestros quehaceres diarios, cotidianos aquí en el juzgado, pues los vemos, los manejamos diario. No en todos los expedientes porque el entorno se da. Y qué bueno que no se diera en ninguno, ¿verdad? Pues son cuestiones muy fuertes cuando se trabaja con menores. Sí, son muy fuertes, muy delicadas. En este caso nosotros como agentes del Ministerio Público somos, siempre me presento con los menores y les digo, me pongo a su altura, me siento, porque es muy difícil que vengan los menores aquí a entrevistarse con todas las autoridades,
si uno se pone nervioso, si yo estoy nerviosa que me estaría entrevistando, ahora imagínense un pequeñito que acude a los juzgados, y entonces hay que ser cariñosos con ellos en el sentido de darles confianza y decirles que somos las personas que vamos a proteger sus derechos, que somos las personas que vamos a fungir como si fuéramos sus abogados. Pero así como ves que papá y mamá tienen sus abogados, tú también tienes a tu abogado. Entonces, en ese sentido, hay que ser muy darnos a entender con los pequeños a su lenguaje y darles confianza. Decir cuál es su opinión sobre el impacto psicológico en los niños que sufren la alienación parental. Pues es un impacto social, más que nada, muy fuerte. Porque ¿qué pasa aquí cuando hay una situación de alienación parental? El niño ya no tiene custodia a favor, por decir, de la mamá. Lo hablo casi siempre de la mamá porque casi siempre la mamá se queda con la guardia de custodia. Puede ser al revés, ¿eh? No quiero ser que no estoy incluyendo también a papá, pero regularmente acá se da que la mamá se queda con guardia de custodia por muchos factores. No quiere decir que siempre mamá se tenga que quedar con guardia de custodia, pero es un ejemplo. Y que ya se le dio la guardia de custodia a mamá, pero también se fijan reglas de convivencia para el papá. Y entonces, si ya se fijaron esas reglas de convivencia, pero mamá, más allá de la alienación parental que está ejerciendo sobre su menor hijo o sobre el niño, no acata a que debe de convivir con el papá, por decir, si le dijeron, van a convivir de viernes a domingo, pasa la escuela por el pequeño, se lo lleva a convivir con papá, le ayuda a tareas, lo lleva a pasear también, obviamente, cumple con sus obligaciones de crianza y lo regresa el domingo en las tardes. Ya cumplió con las convivencias, pero si en este caso mi progenitor que tiene la guardia de custodia no lo deja ver, no lo cumple, le niega al niño, le niega esas convivencias, entonces ya está incurriendo en un delito. En este caso nosotros vigilamos que se le hagan efectivas multas, son apercibimientos, que primero se le requiere para que cumpla con tal acuerdo que se realizó en tal fecha. Segunda, no da cumplimiento, vámonos por una multa. Bueno, tampoco hizo caso el otro progenitor, manifiesta o se sabe por escrito que no se le están otorgando esas convivencias, que no se le está dejando convivir con su menor hijo. Entonces vámonos a una multa, tampoco cumplió a pesar de que se hizo efectiva la multa, vámonos a un arresto. Entonces para nosotros ya se está cuadrando un delito, ¿sí? Que es un delito de resistencia y desobediencia de particulares. Me parece que está contemplado en el artículo 314 del Código Penal del Estado. Entonces nosotros pedimos copias certificadas de todo lo que hay en el expediente referente a esa desobediencia y se inicia una carpeta de investigación que no está acatando ese mandato y está pasando por encima de los derechos del menor, que en este caso el derecho del menor es convivir con ambos partes. En este caso, bueno, sí los protegemos de ese lado, pero por mi experiencia sí se necesitan un poquito más de leyes que protejan al menor penalmente en el sentido de las responsabilidades de los padres. Pero sí están protegidos los niños, no quiere decir que no, pero sí hoy en día, en la actualidad estamos viendo que los niños están padeciendo muchas cosas, no nos quedemos nada más en los conflictos entre papás, sino más allá. Entonces sí estaría bien también velar por hacer más leyes que protejan a los pequeños. Traes a tus testigos en el juicio, ya lo inicias y lo sigues. Obviamente el testigo de mamá y los testigos de mamá y los testigos de papá van a venir a hablar a favor de cada papá y hasta van a poder hablar también mal de la otra parte. Entonces, si ya tenían un problema, ahora con estas situaciones que vienen a escuchar, pues se enojan más. ¿Y qué pasa más allá? Vamos a aterrizar ahora con el niño. Cuando ya se enojan más o se enardece más este asunto, empiezan a tomar como objeto al niño.
y empiezan a manipularlo y empiezan a hablarle mal de papá, de mamá, no da la pensión y cosas que no lo que quieren saber al niño, no da la pensión, ni la fue a hablar mal de mí, cuestiones que no tienen de mí. Y eso desde ahí empezamos a manipular al niño y desde ahí empezamos a afectar. Entonces, una medida de prevenir es lo que les digo, hablar con las partes desde un principio. Podemos evitar también que venga el pequeño, nada más hablar con papá y mamá, hacerles conciencia y decirles, bueno, ponerles las cartas sobre la mesa en el sentido de que siempre van a ser papás. El hecho de que no se entiendan no quiere decir que van a afectar a su hijo. Pueden comunicarse, siempre los va a unir ese lazo familiar. De alguna forma van a seguir siendo una familia, pero disfuncional o desintegrada, pero van a seguir siendo siempre una familia porque los niños siempre los van a unir y tienen que siempre platicar, comunicarse y hacer tratos, porque imagínense un pequeñito que tiene 2 años, de aquí a que cumpla 18 años, ¿cuántos años los van a mantener unidos para que tengan comunicación de cómo van a criar a su hijo, cómo va a crecer, cómo va a educarse, a dónde le van a comprar la ropa, cuando se enferma, a dónde lo van a atender médicamente? Son obligaciones de crianza que se deben de dar y que siempre los van a mantener unidos por toda su vida. Entonces, con esa medida de platicar con ellos, podemos evitar que se llegue al juicio y que se den problemas más graves o disgustos más graves que recaigan sobre el niño, que empiecen a hablarle mal de un papá o de otro papá. Y también es muy buena esa salida alterna que les digo que es justicia alternativa. También nos evitamos un juicio. Si llegan a un buen convenio, le platicaron, sus emociones se estabilizan, lo platican tranquilamente, ya no interviene el niño en que lo traigan a entrevistarse con nosotros, llegan a un buen convenio, ese convenio se eleva a una sentencia definitiva, siempre y cuando también lo aprobemos nosotros con el juez, que estamos viendo que están bien resguardados o salvaguardados los derechos del menor, y se acabó el asunto y ya el menor ya no tuvo mucho que ver acá, ya no se llegó a más. Lo que les hablaba, el papá y mamá no estén conscientes de que siempre van a tener esa relación con el menor. Entonces es un factor importante que deben de estar conscientes papá y mamá de que siempre van a estar al pendiente del menor. ¿En qué medida cree que las leyes actuales abordan efectivamente la alienación parental en casos de custodia? Atrevo a decir que en las funciones que diario hacemos, sí he visto que nos hace falta más leyes que protejan a los menores, en el sentido más allá hasta penalmente. Sin embargo, nosotros como ministerios públicos para eso estamos, para velar por todo ese juicio y siempre salvaguardando los derechos de los menores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando vemos esas situaciones, que hay una alienación parental, pero va más allá de que la mamá, aparte de que ya psicológicamente está dañando al menor, no está acatando órdenes o mandatos que está dando el juez, porque el juez desde un principio, como medidas provisionales, dictó una guarda y custodia a favor, por decir, de la mamá natural y libre con su psique, en el sentido de la definición que tenía de papá, por decir, si está con mamá y le vulneraron sus derechos en el sentido de que mamá habló mal de papá, entonces ya ella no creció con un concepto libre de papá porque no pudo convivir con él, porque ella tiene una idea errónea de lo que es papá, le tiene miedo, y en este sentido hasta rencor, y que está mal habido porque si él hubiera crecido naturalmente con el cariño que le debiera de tener al papá y que lo dejaran convivir con él, o viceversa, ¿no? Con mamá, eso tiene un impacto social muy grande también. ¿Por qué? Porque supongamos que crece el menor con una afectación psicológica, que tenga odio o rencor hacia papá. Ya no tuvo acercamiento a papá, ya tiene rencor. Al rato, si no tiene también esa educación que papá le pudiera haber dado, esa guía, a lo mejor puede cometer errores cuando sea grande, o cuando sea grande, cuando a él le toque ser papá, imagínense
cómo se va a desarrollar, cómo va a decir, cómo voy a ser una figura paterna si yo no la tuve y tuve esa falsa idea de que mi papá era malo. Entonces, imagínate cómo va a impactar, o imagínense cómo va a impactar hacia sus hijos, hacia la educación que va a dar. Ya no hablemos más allá que cometa algún ilícito, también por falta de la guía de papá o por ese rencor que tiene a la figura de lo que es un papá, también pudiera llegar a cometer algo de esto. Sí, es un impacto muy grande, social o medial. ¿Qué estrategias o medidas podría ayudar a prevenir la alienación parental? Cuando se inicia un juicio, es muy importante, humanamente, que se mande citar a los dos progenitores. Lo puede hacer o no el juez, dependiendo también de su criterio. Pero para mí es muy importante porque se llega a platicar con ellos al inicio del juicio. Y entonces cuando se inicia ese juicio, el menor de alguna forma también puede venir a entrevistarse y manifiesta libremente lo que piensa de papá y mamá. De alguna forma se pudiera hablar que no viene manipulado y todavía quiere ver a papá, quiere ver a mamá, y también se platica con los padres. ¿Por qué? Porque les ponemos sobre la mesa cómo está el juicio, les hablamos de tal manera que nos entiendan y les decimos, están a tiempo de poder platicar sus desavenencias y llegar a un arreglo para no afectar al pequeño. Y si lo pueden platicar, qué bueno, porque dentro de inicia un proceso, en el inicio hay una salida alterna, en donde pueden ir a un lugar que se llama mediación, bueno, donde es justicia alternativa, te dan alternativas para poder terminar con ese asunto y no terminar con una sentencia muy larga. Y si llegan a un acuerdo, se evitan traer a sus testigos, traer todas sus documentales y pruebas de más, que es muy engorroso y que aparte, ¿qué va a pasar si llevan un tratamiento psicoterapéutico? Sí. En caso de que no se haga todo esto, nosotros tenemos que solicitar. Sí, sí. Y digamos, aparte de que lleven un proceso o que lleven algún taller, ¿qué consejo le podría dar a un padre o una madre que cree estar experimentando la adicción parental? ¿Qué consejo le daría? Que estuviera del otro lado, ¿no? Sí, ¿qué consejo le podría dar? Pues más que nada que platique, que trate de platicar con la contraparte, que yo sé que es muy difícil, pero sí ir tras, principalmente de manera legal, pues sí platicar con su abogado para que solicite todo lo concerniente que les acabo de platicar, que esté al pendiente, que se hagan todas las valoraciones, porque son pruebas que tiene para poder pues de alguna manera restablecer un poquito psicológicamente a su pequeño y que pues él lo dejen convivir con su hijo en este caso, pero ya de lado lo que no es legal, pues sí también tomar sus terapias y de alguna manera tomar dentro de esas terapias saber cómo conducirse, porque ahí también les van a decir cómo conducirse con la contraparte, que en este caso sería con el progenitor que tiene la guardia y custodia, para poder platicar y poder también estar al pendiente de que sus pequeños vayan a esas terapias y puedan tener de alguna forma un resultado mejor, porque pues de alguna forma el daño psicológico ya lo tienen los niños y pues vino a dar un menoscabo en la situación familiar, tanto relación padre-hijo. Sí. Pero sí tomar sus terapias, hacer todo lo que necesiten de manera psicológicamente hablando y pues legalmente pues estar al pendiente de que se solicite todo lo que les platico, que es primero que den un informe en el área de psicología, si necesitan valoraciones o no, si hay una alineación parental, para que se vayan a unas terapias terapéuticas y hay talleres también para seguir más adelante. ¿Cuáles son las bases de la alineación parental en el ámbito del derecho? En el ámbito del derecho, pues son de alguna forma todo lo que nos conlleva a la interacción que hay entre los progenitores.
Entonces, de alguna forma, todo esto se aterriza con cuestión que hacer conciencia en ese lado de qué manera podemos proteger más a los pequeños, porque desafortunadamente ellos no tienen la capacidad, les digo, de salir de su casa solitos y decir voy a tocar la puerta y voy a hablar ante una autoridad. ¿Cómo afecta la alienación parental a los derechos parentales? Pues empezando desde ahí, que no puedan convivir el progenitor contrario, que no tenga la guardia y custodia, no pueda convivir con ellos, no tienen un libre desarrollo. Si ellos podían haber convivido y disfrutar de muchas cosas, y que el niño también tuviera una guía, en este caso de papá o mamá, desde ahí se empiezan a vulnerar los derechos, principalmente de los niños y también de los padres. ¿Se han desarrollado nuevas leyes o enmiendas legales para abordar la alienación parental? Pues en específico hasta ahorita no tengo conocimiento, eso sí tendría que checarlo más, digo, llevo un año, no es ninguna excusa, pero sí tendría que checarlo más a fondo, discúlpeme con esa respuesta. ¿Cuáles son los principales desafíos legales al tratar casos de alienación parental? Ya, no voy a hablar en alguien en específico, Sí. una autoridad. Sí. Una autoridad llamada ser humano o persona. Esa autoridad, sea juez, lo que sea, pero no voy a señalar a nadie. Pero las personas somos manipulables también. Entonces, ¿a qué te desafías? A que a lo mejor cierta autoridad conozca a la persona y no deje de conocer de ese asunto. ¿Estamos de acuerdo? Y debería de conocer, dejar de conocer. Cuando nosotros nos percatamos de eso, pues lo solicitamos inmediatamente, ¿no? Que deje de conocer del asunto. Ese podría ser un desafío muy importante. Digo, esperemos que no todas las autoridades sean manipulables en estos casos, pero pues me atreví a decirlo, ¿no? Pudiera ser un desafío muy fuerte. O que también las personas que traen a sus abogados no estén debidamente capacitados para llevar su asunto o asesorarlos legalmente. Eso sería también un desafío. Y como lo último, no menos importante, creo que es lo más importante, aquel pequeño pues ya está manipulado y por más que quieras platicar con él, pues nunca te va a decir la verdad, o si más adelante tomó sus terapias, va a avanzar y todo, pero pues de alguna forma ya afectó desde un principio en el juicio también, un poquito lo que él pudo haber expresado de lo que era en general, o que lo que era totalmente, ya no lo pudo expresar, y eso también pudiera afectar, tanto en el juicio como dentro de los derechos parentales. Facultad de Derecho, primer semestre, le agradecemos su tiempo. Muchas gracias. Espero les sirva en algo mientras. No, sí. Mucho. Es mucho. Vamos a empezar con las preguntas, ¿le parece bien? Sí, claro. ¿Se me podría decir, por favor, cuál es su nombre? Fernando Ramírez Godín. ¿Su profesión? Soy abogado. Desde su campo de trabajo y profesión, ¿cómo define usted la alienación parental? La alienación parental son todas aquellas acciones o omisiones que los padres ejercen con el ánimo de generar una mala apreciación sobre el otro padre. ¿Estás familiarizado con el concepto de alienación parental conforme en su trabajo? Sí, es parte del trabajo. Es Parte del litigio Sí. familiar. ¿Cree que la alienación parental es un problema relevante en las disputas de la custodia? En el 98% de los casos sí. Tiene mucha trascendencia. Es parte de la mala negociación o la mala contraprestación entre los padres. ¿Qué factores usted cree que contribuyen a la alienación parental? La falta de cultura de los padres, necesariamente. O sea, ellos, ningún padre en mi percepción le quiere causar un daño a sus hijos. Conscientemente, pero inconscientemente sí generan mucho. Y uno de ellos es la alienación parental. Hablar mal del padre, hacer acción, o de la madre, porque puede ser viceversa, ¿no?
acciones, omisiones, conductas, comentarios, señalamientos que influyen necesariamente en el menor, pero que van enfocados hacia el otro progenitor. Digamos, con eso, desde un punto de vista, o sea, sí puede ser, digamos, desde la abogacía, del punto de vista jurídico, pero también desde un punto de vista, por así decirlo, humano, como cuál sería el impacto psicológico que tienen los niños, o sea, cómo es que un niño le puede afectar eso, porque puede haber puntos de vista tanto humanos, que cómo es que le afecta, y desde el ámbito del derecho, cómo es que le afecta, ¿no? Cómo es que impacta eso en los niños. Negativamente siempre. Puede depender de determinadas culturas y puede depender de los esquemas sociales en los que un menor se desenvuelva. Pero siempre lo aconsejable o lo recomendable es la fijación de la figura paterna y materna en un niño, desde que empieza a tener uso de conciencia hasta terminar su adolescencia. Eso le permite tener un mejor conocimiento de su entorno, le permite una cosmovisión sobre la familia más adecuado. Cuando estos fenómenos no se dan, cuando alguno de los padres aleja al hijo del otro, es como se empiezan a determinar los perfiles de delincuencia. Entonces es grave. Lo que no significa que los huérfanos sean delincuentes, pero tienen otro esquema. Sí, eso afecta. Así es. No es lo mismo la pérdida del padre o de la madre derivada de un efecto de esta naturaleza o por el propio abandono voluntario del padre, que por hacer acciones que influyan en su propio ser, tendientes a visualizar de un modo negativo al otro cónyuge. Sí. Al otro progenitor no necesitan estar casados. ¿Qué estrategias o medidas podría ayudar a prevenir la alienación parental? Cultura, capacitación a los padres, sensibilidad, empatía de los propios padres. Insisto, de manera consciente es muy difícil que un padre trate de influir negativamente en su hijo, pero inconscientemente se dan muchos actos o omisiones tendientes a eso. Entonces, cuando los padres no lo visualizan, cuando no lo conocen, cuando no están familiarizados con él, a lo mejor de manera inconsciente están realizando ese tipo de... ¿En qué medida cree que las leyes actuales abordan efectivamente la alienación parental en casos de custodia? Bueno, hablar de una ley perfecta es extremadamente complicado. La ley para la familia del Estado de Hidalgo, que es donde nos encontramos, no regula ese fenómeno como una causa de suspensión o de terminación de la patria potestad. Pero es la jurisprudencia la que ha estado desarrollando este concepto a partir incluso de diversas periciales en materia de trabajo social, donde se puede determinar esta circunstancia. El apoyo del Consejo de Familia es indispensable, pero ha estado avanzando en la regulación, no necesariamente legal, sino jurisprudencial sobre este punto. Bueno, ¿conoce alguna experiencia personal o conoce a alguien que haya vivido? Tengo conocimiento personal de la alienación parental, no por haberla sufrido, sino con motivo de mi trabajo. Y de otra persona, pues sí, no igual. O sea, que han sufrido eso, pues sí, varias, ¿no? O sea, es que en muchos de los conflictos que surgen con motivo del derecho de familia, el varón se duele de que le quiten pensión para sus hijos, porque cree que como la administra la mamá, no se enfoca hacia la satisfacción de las necesidades del menor. Entonces el papá nunca quiere dar pensión, nunca quiere dar un porcentaje adecuado para la satisfacción de necesidades de sus hijos. Y la mamá, como no le dan dinero, pues no quiere que el papá vea a los hijos, cuando no son derechos que se compensen. No porque pague pensión voy a ver a mi hijo, o no porque no la pague no lo voy a ver. Entonces es ahí donde esa falta de empatía de los padres o de conocimiento se pierde y repercute todo en los hijos. Es derivado de esta circunstancia que los menores son los que llevan la de perder en esa situación. ¿Cree que la concientización pública sobre la alienación parental es suficiente? No, hacen falta muchas cosas más. Si los padres no tienen conciencia o conocimiento de que sus acciones u omisiones van tendientes a
a la afectación de los derechos del menor, lo van a seguir cometiendo. Entonces no solo es darles una capacitación, es una campaña de medios, una campaña de instituciones públicas, una campaña de concientización general a partir de la televisión, del cine, medios de comunicación, etc. ¿Qué consejos daría a un padre o madre que cree estar experimentado con la alienación parental? Que busque apoyo psicológico. O sea, si es algo que no le permiten la convivencia, él tiene que aprender a encontrar la manera de cómo allegarse al otro padre o madre para efecto de poderlo lograr. Se tiene que fortalecer emocional y psicológicamente a los menores. Y si es el causante de la alienación parental, también necesita apoyo psicológico, de empoderamiento para efecto de encauzar sus disputas hacia lo que quiere y no en una repercusión hacia los hijos. Y, por ejemplo, con eso de que si él es el causante o si no es el causante, ¿cuál es como la base de alienación parental? ¿Por qué se da? ¿Qué es la base? Que, bueno, en el ámbito obviamente jurídico, ¿cómo es que describen eso? O sea, ¿cómo es que te das cuenta que alguien está sufriendo, que un padre es el que está haciendo la alienación parental? ¿Cuál es la base de la alienación parental? Son múltiples causas. Pero bueno, conforman una... O sea, principalmente a partir de entrevistas o de pruebas psicológicas o de trabajo social sobre el desenvolvimiento de la familia, de los roles que cada uno de ellos tienen, que pueden determinar a través de entrevistas con el menor cuándo está siendo manipulado o cuándo está teniendo una falsa apreciación de la realidad con respecto de lo que sucede en su casa. Por ejemplo, el papá que no quiere dar pensión y la mamá no necesariamente le va a explicar a su hijo que no le quiere dar pensión, pero basta con que le diga el niño cómprame un helado y que ella conteste, a lo mejor de manera inconsciente, no me alcanza porque no ha pagado la pensión tu papá, para que de esa manera empezar a inducirlo, ¿no? Uh-huh. O que no lo dejaron ver al papá en el día de su cumpleaños y que le diga, pues en lugar de asumir una responsabilidad de por qué no lo ha podido ver, señalar, pues tu mamá te oculta. O sea, hay cuestiones en ese sentido que no necesariamente de manera dolosa o directa influyen en esa cuestión. ¿Podría proporcionar ejemplos de casos jurisprudenciales relacionados a la alienación parental y sus implicaciones legales? Mire, así me sabía yo los números de registro de las tesis, pero ahora no, estaría yo checar mi computadora, pero a partir de la evolución jurisprudencial sí le puedo decir que la Corte ha determinado que cuando una persona que tiene la custodia de su hijo le impide al otro ejercer el derecho de convivencia, puede dar lugar al cambio de custodia por ese incumplimiento injustificado. ¿Cómo afecta la alienación parental a los derechos parentales? Los limita absolutamente, porque los derechos que tienen los padres con respecto de sus hijos son los que integran la patria potestad. Cuidar, protegerlos, educarlos, administrar sus bienes, y el hecho de que la afectación o la necesidad de impedir que se ejerza ese derecho, pues le está limitando al otro el ejercicio de esa posibilidad. Al final, el afectado no necesariamente son los padres, el afectado principal es el niño, o los niños, los menores. ¿Se han desarrollado nuevas leyes o enmiendas legales para abordar la alienación parental? Sí, también muy criticado. Se acaba de reformar el código penal para el estado de Hidalgo, no recuerdo si fue en el 22 o en este 23, en donde se reconoce ahora la violencia vicaria, que es cuando la alienación parental se transforma en una especie delictiva, en un tipo penal, y que puede ser derivada de violencia psicológica, física, económica, con respecto de los menores, y se ejercita por una persona con el ánimo de afectar al otro padre. Retomando, bueno, ya para concluir con la entrevista, o sea, había comentado de que realmente el principal foco al que hay que atender es a los niños, ¿no? A los menores. Entonces se podrá decir que el principal desafío
legal que existe en la alienación parental sería ese, en los menores, o cómo mostrárselo a un menor, o hay otros desafíos igual muy O sea, complicados. los sujetos causantes de la violencia, de la alienación parental son los padres. Sí, sí, pero el principal foco Pero es la el niño. víctima es el menor, son los niños, entonces requieren una atención por separado, pero una atención personalizada a cada uno de ellos. Ese sería el mayor desafío. Hay que concientizar a los padres que ese tipo de conductas no le afectan necesariamente al otro padre, sino que se están llevando entre los pies al hijo. Y al hijo hay que fortalecerlo emocionalmente para que ese tipo de circunstancia no le afecte en su conducta futura. Ok. Bueno, pues en nombre de la Salle y de la Facultad de Derecho del primer semestre le agradecemos mucho su tiempo. A sus órdenes, con todo gusto. Tiempo y sobre todo habernos dado la solución para habernos reunido por Zoom. Hola, pues buenos días, yo soy Celia Ramírez Godínez, a sus órdenes. Soy jueza tercero civil, éxito judicial, Pachuca Hidalgo. Entonces vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta es, desde el campo de trabajo y profesión, ¿cómo define la alienación parental? Bueno, la alienación parental es una manipulación que hace uno de los padres respecto del otro padre con relación a sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que le mete ideas al niño en la cabeza tendientes a desaprobar al otro papá o a la mamá, bueno, al cónyuge contrario, ¿no? O los critica constantemente para efecto de ofuscar la inteligencia del niño, o sea, que el niño tenga una falsa idea de lo que es su realidad respecto al papá que no vive con él. ¿Cree que la alienación parental es un problema relevante en las disputas de la custodia? Sí, claro. ¿Por qué? Porque los niños expuestos a esa alienación parental, pues tienen una falsa idea de lo que ocurre a su alrededor. A lo mejor ellos perciben a su papá o a su mamá de una forma incorrecta por culpa del otro progenitor, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que les infunden miedo, que les infunden temor, que les infunden cuestiones relativas a desacreditar al otro progenitor respecto de su persona. Eso les ocasiona a los menores que tengan falta de autoestima, que tengan inseguridad, que tengan sobre todo una situación emocional muy, muy mala por todas las ideas que les infunden en contra de del papá que no vive con ellos. Papá me refiero al padre o madre que no viva con ellos. Ok. ¿Cuál es la opinión que tienes sobre el impacto psicológico en los niños que sufren alienación parental? Bueno, pues la opinión que a mí me da, los niños sufren maltrato psicológico, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, uno de los derechos de los menores, pues es, o de cualquier persona, es a crecer en familia. Hay muchas leyes que protegen a la familia, ¿no? Y entonces el hecho de que ellos estén impactados por la alienación parental, pues como lo referí, les genera inseguridad, falta de autoestima, falta de habilidades sociales, porque perciben a su progenitor a su papá o a su mamá de una forma errónea a lo que en realidad es. Entonces, pues ellos pierden mucha seguridad respecto de sí mismos. ¿Qué estrategias o medidas podrían ayudar a prevenir la alienación parental? Bueno, pues yo creo que una de ellas es que nosotros como progenitores evitemos hablar mal de nuestro cónyuge delante de nuestros hijos. O sea, que si nuestros hijos están presentes, no tenemos que evitar a toda costa el estar hablando de tus problemas maritales o estar infundiéndoles a ellos percepciones erróneas o fuera de la realidad de lo que en realidad es su papá o su mamá. Muchas veces como padres he visto que haces, que platicas con otra persona delante de tus hijos, no, pues es que mi esposo es esto y esto y esto y esto, o mi esposa es esto y esto y esto, y los niños nada más están escuchando, ¿no? Entonces, esa es una forma que nosotros como padres tenemos que evitar de andar hablando de nuestros problemas maritales o de la situación si no vivimos con nuestra pareja, pues estar evitando hablar mal de nuestros esposos o de nuestras parejas delante de nuestros hijos, porque a lo mejor puede ser que en una ocasión lo hagamos de manera, ¿no? Alienación parental, lo haces con toda la intención. Eso es lo que yo me he podido dar cuenta a lo largo de mi función como juez en materia familiar cuando tuve la oportunidad de ejercer ese cargo, de que es muy común la alienación parental establecida de esa forma que lo digo, ¿no? Buscan las parejas cualquier momento o cualquier situación
para hablar mal del otro y que tus hijos estén presentes escuchando, pues eso es una forma de alienarlos. Entonces yo creo que eso es la principal situación que nosotros tendríamos o que se tiene que evitar para evitar la alienación. ¿En qué medida cree que las leyes actuales abordan efectivamente la alienación parental en casos de custodia? Bueno, pues algunas legislaciones tienen prevista la alienación parental como un delito. Hay muchísimas formas que se están tratando de implementar o que ya están implementadas para evitar la alienación parental. Siempre tenemos que buscar el interés superior del menor. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre tenemos que buscar lo que sea mejor para el menor. Entonces, en razón de eso, pues hay muchas campañas, muchas disposiciones que te dicen cómo tienes que evitar que te dicen cómo sancionar esa alienación parental. Por ejemplo, yo conocí un asunto donde la mamá que tenía la guardia y custodia del menor, pues evitó a toda costa siempre que los niños convivieran con el papá. Que llegado el momento de la convivencia, pues los niños se ponían muy mal con tan solo el hecho de ver a sus papás, a su papá frente a ellos, porque en este caso la mamá era la que hacía la alienación parental con sus hijos. Y bueno, en ese momento se apercibió a la señora que de seguir con esa situación, quitar la guarda y custodia de sus hijos. Y eso es algo que prevé la ley que tú puedes hacer para evitar la alienación parental, evitar que los niños sigan siendo maltratados, porque los niños ya era un error, ya era un terror que tenían al ver al papá, o sea, se ponían muy mal. O sea, literal, como cuando eres chiquito y te dicen, ahí viene el monstruo, ahí viene esto, o sea, así pataleaban y brincaban en el mismo lugar de tan solo ver al papá, de tanto que la mamá había infundido pues muchas ideas en contra del papá. Entonces, en ese momento se aplicó lo que establece la ley de privilegiar el interés superior del menor, y lo ideal en ese momento fue que se le quitó la guardia y custodia a la mamá para que los niños tomaran un tratamiento psicológico y poder salir adelante de esa situación que la mamá había infundido en ellos. Y hasta la fecha sé que ahora los niños viven con el papá y ya están muy bien. Entonces, de esa forma prevé la ley, es una de las formas que prevé la ley para poder actuar en ese caso de alienación parental. Y como lo referí, también algunas leyes, algunos estados, perdón, prevén a la alienación parental como un delito. Ok, gracias. Eso es, por así decirlo, una concientización que da la ley, pero considera que la concientización que hay social sobre la alienación parental es suficiente o no es suficiente en general de lo que se habla sobre este tema. Yo creo que no es suficiente. Yo creo que a nosotros como padres nos debe, así como hay escuelas para padres, ¿no? Es un programa que existe, y yo creo que sí tendríamos que tomar esos cursos o redoblar esas capacitaciones en la escuela, desde que nosotros mandamos a nuestros hijos que a maternal, al preescolar, a todas sus etapas de la vida. Yo creo que son programas que deberían de tener la escuela, donde nos concientiza la importancia de evitar la alienación, de que haya campañas en la televisión, en la radio, en las redes sociales. Yo creo que una de las principales fortalezas que nosotros podríamos tener como padres es de que nos capacitaran en la escuela de nuestros hijos al respecto. Por eso considero que no es suficiente lo que hacen actualmente para tratarnos de los temas relativos a la alienación parental. ¿Nos podría proporcionar algunos ejemplos de casos jurisprudenciales relacionados con la alienación parental y sus implicaciones legales? Bueno, al respecto tengo el número de registro de algunas tesis que prevén lo relativo a la alienación parental. Si gustan, de todas formas, ahorita se las mando para que ustedes las tengan al alcance, ¿no? Son infinidad de tesis al respecto, pero las que me llaman la atención, por ejemplo, son los números de registro 2015-415 y 2024-302. Bueno, es muy alto, es muy largo el contenido, pero ahí nos prevé lo que nosotros como juzgadores tenemos que hacer al respecto. Nuestra actuación, cómo te das cuenta de que existe la alienación parental, qué es lo que debemos hacer cuando nosotros nos damos cuenta de que existe pues esa figura en nuestros hijos, ¿no? O en las personas que están a nuestro cargo en algún asunto judicial. Nos dan los parámetros para que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué consejo le daría en caso de esta situación?
La alienación parental. Evitar a toda costa hablar mal de sus progenitores, hablar mal del progenitor de los niños delante de ellos, porque de verdad que eso es una violencia familiar, ¿no? Mucho hemos hablado, mucho hemos escuchado al respecto de lo que implica la violencia familiar, y esa es una violencia que ejerce el padre o la madre respecto de sus hijos cuando habla mal del progenitor que no está conviviendo con los niños. ¿Por qué? Porque como le decía al principio, eso les genera desconfianza, les genera falta de autoestima, les genera falta de habilidades sociales con las demás personas, su aspecto emocional se ve muy perjudicado por ese tipo de situaciones, tomando en consideración que las figuras de protección que nosotros tenemos como hijos, pues siempre es nuestra mamá y nuestro papá, ¿no? Entonces, siempre sabemos, o la generalidad tendría que ser, que nosotros por estar con nuestro papá o nuestra mamá, nos hace sentir seguros, ¿no? Eso es la generalidad, lo que tendría que ser. Entonces, si a nosotros, nuestro papá o nuestra mamá nos infunden temor respecto del papá o la mamá que no vive con nosotros, pues eso nos va a generar una situación de violencia emocional, de violencia familiar, que no nos va a permitir desarrollarnos como debería de ser, ¿no? Si nos infunden ese miedo, ese terror, esa falsa idea sobre nuestro papá o nuestra mamá, pues evidentemente el aspecto emocional de las personas que lo sufren, pues se va por los suelos, ¿no? Entonces, pues ese es mi consejo, evitar a toda costa que se hable mal del papá o de la mamá de nuestros hijos delante de ellos. Eso es lo que podría yo Ok. decir. ¿Y cuáles son los principales desafíos legales en tratar casos de alienación parental? Yo creo que como juzgadora, uno de los principales desafíos a los que me he enfrentado cuando tuve la oportunidad de conocer de materia familiar era tratar de hacer concientizar a los padres que la estaban generando, ¿no? Acerca del daño emocional que les estaban haciendo a sus hijos, propiciando, por ejemplo, la mediación este, entre ellos para que fuera del juzgado trataran todo lo relativo a ellos, a ese tema, con un mediador que les ayudara a concientizarlos a ellos, a los papás, sobre el error en el que estaban incurriendo por estar generando violencia familiar de alienación parental con sus hijos. Entonces, uno de nuestros principales desafíos es tratar de convencer a los papás o hacerles ver que están mal, mandarlos a terapia psicológica, no siempre quieren hacerlo, mandarlos, como decía, a la mediación para que ellos mismos logren poner una solución al conflicto que están teniendo fuera del juzgado, fuera del juez, porque muchas veces dicen, no, pues a mí no me va a venir a decir ninguna persona lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, el hecho de ya mandarlos con un mediador que únicamente hace fácil la conversación entre ellos y ellos ponen la misma solución al problema, pues eso la verdad es una situación que a nosotros nos genera mucho desafío de poder lograr que se solucione el problema fuera del juzgado. No porque nos quitemos un problema, no, pero cuando la solución al problema lo puedes dar tú mismo, pues es más fácil que lo cumplas, que lo lleves a cabo, no cuando te lo pone una tercera persona. Entonces, eso es uno de los desafíos a los que nosotros nos enfrentamos, ¿no? Como jueces y que tratamos de darlos a que lleven a evitar el tema que están viviendo, evitar más maltrato hacia sus hijos y que pues tengan una solución a los problemas más fáciles. Hemos concluido con nuestras preguntas y se lo agradecemos mucho. Realmente eran más, pero nos contestó varias de un jalón, entonces por eso no hubo tanta variedad. Ok, pues con mucho gusto, estoy a tu servicio. Muchas gracias. Entonces, pues damos por concluido la entrevista y pues le agradecemos mucho su tiempo. No hay de qué, con Muchas gusto. gracias. Gracias. Dios. Gracias. Bueno, el día de hoy nos encontramos con una notario y vamos a hablar sobre el tema de alienación parental. Por favor, notario, si te gusta presentar. Buenas noches, mi nombre es Margarita Castillo de la Vega y soy notario 17 de Tula de Allende. De verdad, muchas gracias por este espacio que nos abrió. Sabemos que no es una entrevista presencial, sin embargo, bueno, esperemos que podamos resolver las preguntas sin ningún problema. Así que cuando usted me indique, empezamos con las preguntas y con la entrevista. Cuando guste. Bueno, primero presentarnos. Mi nombre es Fernando Ramírez Mejía. Estudio la licenciatura en Derecho en la Universidad de La Salle Pachuca. Mi equipo está conformado por Montserrat Casco, por Fernanda Baños,
por Daniel Ramírez y por Abel. La razón por la cual estamos haciendo esta entrevista es porque tenemos que entrevistar a diferentes personas sobre el tema de alienación parental. En esta ocasión tenemos aquí a un notario y bueno, sabemos que realmente no es como su fuerte este campo de la alienación parental, pero desde el campo de trabajo y profesión que tiene como notario, ¿cómo lo definiría la alienación parental? Pues este se refiere a la manipulación psicológica de un niño para distanciarlo de uno de sus padres durante conflictos de custodia. Ok, muchas gracias. Y bueno, con este concepto o sabiendo lo que es la alienación parental, ¿usted como notario está familiarizada con este concepto? Sí, sí lo estoy. Ok. ¿Cree que la alienación parental es un problema relevante en las disputas de custodia actualmente? Sí, puede ser un problema relevante en disputas de custodia afectando la relación del niño con uno de los padres. Ok, es algo muy interesante esa parte justo de ver cómo es que igual afecta a los padres. Y es por eso que mi siguiente pregunta es que qué factores cree que contribuyen a la alienación parental, qué factores son los que contribuyen a este problema. La comunicación deficiente y resentimientos pueden contribuir a la alienación parental. Ok, y digamos sobre este mismo impacto que tiene tanto en los papás, también se tiene un impacto en los niños. ¿Cuál será que es, o bueno, su opinión que tiene al respecto sobre el impacto psicológico que sufren los niños en la alienación parental? Puede tener un impacto psicológico significativo en los niños, afectando su bienestar emocional y relaciones futuras. Ok, y sobre esto, ¿hay algunas estrategias o medidas que ustedes puedan tomar para prevenir la alienación parental? Estrategias como la mediación y la educación pueden ayudar a prevenir la alienación parental, fomentando la comunicación y el entendimiento. Ok, ok. Y sobre estas, ¿existen algunas medidas o más bien algunas leyes actuales que aborden el tema de la alienación parental en casos de custodia o no existen nuevas leyes? Las leyes actuales a menudo abordan la alienación parental, pero su eficacia puede variar. La aplicación y supervisión son clave. Ok. ¿Usted ha tenido alguna experiencia personal o conoce a alguien que haya vivido esta situación? Entiendo que como notario probablemente no haya tenido una experiencia así, pero si es que la tiene, nos las podrá compartir sin ningún problema. No tengo experiencias personales, pero es desafiante y afecta a muchas familias. Ok, muchas gracias. ¿Cree que realmente la concientización pública sobre la alienación parental es suficiente o hace falta un poco más de esta concientización? Puede necesitar más atención para abordar este tema subestimado. Ok, y justo hablando como de eso, de ese apoyo que se le puede dar, un consejo que usted daría, sí de la parte de notario, pero también de la parte, por así decirlo, humana, o si es que usted estuviera sufriendo este problema de la alienación parental, ¿qué consejo le podría dar a un padre o a una madre que está experimentando este problema? Aconsejaría buscar asesoramiento legal y psicológico, mantener la comunicación abierta y centrarse en el interés superior del niño. Ok, esa parte del niño igual es fundamental para nosotros y es por eso que estamos buscando si realmente existen algunas bases para llamar el tema de la alienación parental, o sea, cuál es la base que se fundamenta ahora sí que en el derecho, ¿no? Para que veamos qué es la alienación parental. ¿Existe alguna base? En el ámbito legal implica la manipulación para influir en decisiones de custodia, violando los derechos parentales. Ok, muchas gracias. Eh, Probablemente igual por lo de notario no tenga como tal casos de jurisprudencia, pero es una pregunta la cual tenemos y es que si nos puede proporcionar algunos ejemplos de casos jurisprudenciales relacionados con la alienación parental y si es que estos implican cosas legales, si es que los tiene, si no, realmente igual sin ningún problema. No tengo acceso a información jurisprudencial específica, pero casos judiciales sobre alienación parental son comunes en disputas de custodia. Ok. ¿Cómo es que afecta la alienación parental a los derechos parentales? ¿Cómo es que afecta esto a los derechos, digamos, que tienen los padres sobre los hijos, obviamente en el ámbito jurídico? Puede afectar negativamente los derechos parentales al sofocar la relación del niño con uno de los padres. Ok, sobre esta, digamos, problemas que van a tener o que llegan a tener los padres con los hijos, ¿se han hecho nuevas leyes o se han emitido nuevas endemias legales para abordar este tema o no se han emitido ninguna tipo de novedad? No tengo información sobre nuevas leyes específicas para abordar la alienación parental. Ok, muchas gracias.
Y ya para finalizar esta entrevista, ¿cuáles son los principales desafíos legales para la alienación parental que puede sufrir un notario? No necesariamente en el ámbito de derecho, que puede sufrir un notario en este tema. ¿Cuáles serían los principales desafíos legales? Los desafíos legales incluyen la identificación y prueba de la alienación parental, así como la determinación de medidas adecuadas para proteger al niño. Ok, pues notario, no queda más que agradecerle su tiempo. Fue una entrevista muy cortita, pero de verdad nos respondió sin ningún problema las 15 preguntas que teníamos. No sé si guste añadir algo a esta entrevista. Eso sería todo. Muchas gracias a ustedes. No, de verdad, muchísimas gracias. De parte de mi equipo, estamos muy agradecidos. No pudieron estar en esta entrevista acompañándonos, pero bueno, vengo aquí en representación de La Salle Pachuca y muchas gracias por su tiempo, de verdad. Hasta luego. Hasta luego.